¿Qué es la rigidez lateral? ¿De qué depende? ¿Por qué necesitas conocerla? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo podemos calcular con un software? Todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo en este video de hoy, así que acompáñenme. CEPROINCA. Hola, ¿cómo estás? Desde CEPROINCA te saluda Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a ver esta nueva clase acerca del cálculo de rigidez lateral del pórtico. Vamos a hacer un ejercicio completo, pero en principio vamos a conocer algunos conceptos básicos, ¿ok? Fíjense, si estos son ustedes, ¿ok? Se pararon en este momento de la computadora, dejaron de ver el video en YouTube y comenzaron a empujar lateralmente un pórtico que tiene 2 columnas y una viga. Si comienzan a aplicar una fuerza lateral en esta dirección, pues ese pórtico va a tener una deformación parecida a esta que vemos acá, ¿sí? Entonces, la rigidez del pórtico es la oposición de la estructura a ser deformada por las cargas horizontales aplicadas. Eso es lo que nosotros llamamos rigidez de una manera muy básica. Vamos a ir complicando esto a medida que vayamos avanzando, ¿ok? La oposición de la estructura a ser deformada por las cargas horizontales que ustedes están aplicando acá en este muñequito renderizado en 3 dimensiones, ¿ok? ¿De qué depende? Fíjense, ustedes tienen que manejar todo esto, porque de este modo ustedes van a poder jugar con la rigidez y el centro de rigidez de una estructura. Y eso les interesa para viento, para sismo y para todos los proyectos que ustedes necesiten hacer, ¿ok? Depende, primero, del tamaño de la sección transversal de los elementos estructurales. Yo siempre intento que ustedes entren a los conceptos desde el instinto de conocer una estructura, ¿no? Y luego, por supuesto, lo justificamos con ecuaciones. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que si las columnas son más grandes, las vigas son más grandes, evidentemente, aplicar esa fuerza lateral y generar el mismo desplazamiento que una estructura de secciones más pequeñas, pues va a ser más complicado en las de secciones más grandes, ¿no? Imagínense que ustedes están allí, como les digo, así, tal cual ustedes se ven así en este momento, aplican la fuerza, entonces en una edificación que tiene unas columnas más pequeñas en sección, unas vigas más pequeñas, pues va a ser más fácil de generar este desplazamiento lateral. Entonces ustedes tienen que estar conscientes de esa conexión, ¿no? De esa teoría. De la longitud de los elementos también, si las columnas son más largas, por ejemplo, ustedes tienen que estar conscientes de que eso es menos rígido, ¿sí? Tienen que estar relacionados con eso. ¿Por qué? Porque eso les permite identificar rápidamente un entrepiso blando. Entonces, todos estos conceptos ustedes tienen que tenerlos presentes, ¿no? De la forma en la que están conectados a otros elementos, esto es obvio, y del material con el que están hechos. Estamos de acuerdo que si hacemos un pórtico de plastilina, va a tener una rigidez diferente al pórtico de concreto armado, ¿ok? Entonces, fíjense que tienen que estar relacionados con estos conceptos. Bien, ¿qué representa? ¿Qué representa la rigidez? Fíjense, ahora ya poniéndole números a esto, vamos a imaginarnos que esto es un elemento muy rígido, esta parte de acá de la viga, y que queremos aplicar una fuerza lateral para generar un desplazamiento delta. Ustedes pueden verificar y calcular que la fuerza que deberíamos aplicar para poder generar este desplazamiento delta tiene que ser 24 por E por I sobre L cubo. Y yo como pista les voy a dejar esta pequeña tabla. Esto es simplemente cuáles son los momentos y los cortantes que se desarrollan en una viga cuando ésta tiene un desplazamiento en su extremo delta y pues se mantiene empotrada en los dos extremos. Empotrada es porque no tiene giro, ¿no? Lo cual pues pasaría algo muy parecido acá. Entonces, fíjense que ustedes pueden determinar viendo esta figura que esa fuerza que está allí, que se desarrolla, es 24I por delta sobre L cubo, ¿ok? Fíjense que, repito, agarramos el pórtico por acá, lo desplazamos una distancia delta y determinamos que esa fuerza es esta señora que está acá, ¿sí? Ahí estamos relacionando un poco las fuerzas y el desplazamiento que estamos generando dentro de este pórtico. Ahora, ¿cómo se define la rigidez lateral relacionada con este concepto? Es la cantidad de fuerza que debo aplicar al pórtico para generar un desplazamiento lateral unitario. Este delta, que antes era delta, ahora vale 1, ¿ok? Es unitario, una unidad. Entonces, si yo en la ecuación anterior que teníamos por acá hago que este señor delta sea igual a 1, esta señora F ya no es F, sino que se convierte en la rigidez del pórtico, en un pórtico como ese que estamos estudiando. Entonces, R, la rigidez del pórtico, va a ser 24 por E por I sobre L cubo. En unidades, por supuesto, de fuerza por longitud, ¿no? Porque es la cantidad de fuerza que debo aplicar al pórtico para generar un desplazamiento lateral unitario. Fíjense que es bastante sencillo, ¿no? No es nada complicado obtener la rigidez de un pórtico como este, con estas condiciones.
Ahora, ¿para qué nos serviría tener esa información de la rigidez? Y yo les voy a mostrar acá. Vamos a imaginarnos ahora un pórtico cualquiera. Fíjense que esos pórticos están distribuidos en las dos direcciones. Vamos a decir que la dirección horizontal es X, que la dirección vertical es Y. Entonces, fíjense que los pórticos, cada uno tiene una rigidez asociada en la dirección X y en la otra dirección, cuando me voy a la Y también, cada pórtico tiene una rigidez asociada. ¿Para qué nos serviría determinar cuál es la rigidez de cada uno de esos pórticos? Fíjense, imagínense que analizamos este pórtico de la parte inferior y determinamos que tiene una rigidez en X. Entonces vamos a poner esto así. Disculpen este dibujo tan mal hecho, pero para que lo tengan por ahí. Entonces vamos a llamar que esta es la rigidez del pórtico en X1. Luego tenemos otra rigidez del pórtico 2 y otra rigidez del pórtico 3. Evidentemente vamos a ir teniendo más pequeñas a medida que vamos subiendo, ¿no? Luego analizo esta dirección y voy a tener entonces una rigidez por acá, otra rigidez por acá, ¿okay? En este caso son iguales. Entonces tengo las rigideces de cada pórtico. Vamos a decir a esta señora, voy a hacer otra horrorosidad por acá, R, Y, 1. Entonces tenemos acá que esta sería la RY1 o RYA, por ejemplo, si tenemos que los pórticos en esta dirección son alfabéticos, RYA y RYB. Fíjense que conociendo la rigidez de los pórticos, nosotros podemos determinar algo que ya era obvio. Yo podía haber dicho desde el principio que nos sentamos acá a conversar sobre esta figura que el centro de rigidez iba a estar, digamos, ubicado hacia este lado. ¿Sí? Y ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, digamos, referencialmente, ¿no? Esto ocurre porque el centro de rigidez se acerca a los puntos donde la rigidez de la estructura es mayor. ¿Sí? Evidentemente, entonces hacia los pórticos de abajo tenemos una mayor rigidez y hacia los pórticos de arriba estamos viendo que en dirección X tenemos una menor rigidez. Por lo tanto, el centro de rigidez iba a estar hacia acá, hacia la parte de abajo. Y si analizamos hacia la izquierda o hacia la derecha, como vemos que esta señora es igual a esta señora de la derecha que tenemos acá, pues podríamos decir que está ubicado en el centro o en el eje de simetría de la planta. Esto es una vista en planta, ¿no? Entonces, acá referencialmente está ubicado ese centro de rigidez. Fíjense que el centro de rigidez es ese punto en el cual si yo aplicara una fuerza, la estructura se trasladaría. Yo siempre lo identifico como el punto alrededor del cual rota la estructura cuando una acción se aplica fuera de él, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo, por ejemplo, tengo una masa que sí está, digamos, uniformemente distribuida, digamos que el centro de masa está acá, evidentemente entonces yo tengo una excentricidad, porque ¿por dónde llega el sismo? El sismo llega por acá, por el centro de masas. Esa excentricidad que ustedes tienen allí es la que genera problemas, ¿sí? A medida que esa excentricidad es más grande, yo voy a tener mayores momentos torsores en la planta. Y los puntos que estén más alejados de ese punto que llamamos centro de rigidez van a tener mayores desplazamientos o concentraciones de cortante. De hecho, cuando vamos a verificar derivas, la norma nos dice verifica los puntos más alejados del centro de rigidez. Bien, pero esto no solo es así para sismo. Cuando nosotros estamos analizando una estructura por viento, también esta parte, este comportamiento del momento torsor es importante, solo que ahora el viento no afecta al centro de masa, o no nos concentra su acción en el centro de masa, sino que se concentra en un centro de presiones. Entonces la norma, el ASCE 716, en capítulo, en el apéndice D1, nos hace verificar entonces una serie de factores que dependen de la ubicación del centro de presiones por viento y el centro de rigidez. Entonces, fíjense que es importante que ustedes aprendan a determinar dónde está este punto y a manejarlo, ¿no? Hacer este análisis y darse cuenta que si por acá tenemos más elementos resistentes, luces más pequeñas, secciones más grandes, vamos a estar moviendo el centro de rigidez hacia este lado. Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo se determina la rigidez de su estructura para poder saber dónde está este centro de rigidez. ¿Cómo determinaríamos acá la posición Y de este centro de rigidez? Digamos que esta fue bastante obvia, de la distancia en X donde iba a estar ubicado era bastante obvia porque iba a estar en el eje de simetría de la planta. Pero para determinar la ubicación de este centro de rigidez respecto a la dirección Y, fíjense que va a moverse, ¿no? Dijimos, va a moverse de acuerdo a si estos elementos son menos rígidos que estos elementos. O sea, no está en el centro de la planta. Entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos que colocar un eje por acá. Digamos que este es el eje Y, ¿ok? Un eje por acá y hacer, digamos, una operación
de cálculo ponderado de cada rigidez con la ubicación del pórtico. Entonces imagínense, este pórtico que está acá está ubicado en esta coordenada Y, digamos que esto vale Y1, ¿sí? Este pórtico que está acá está ubicado en otra coordenada Y, vamos a decir que esta vale Y2, ¿sí? Y este pórtico está en otra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar la rigidez en X por Y1 más la rigidez en X2 por este Y2 más la rigidez en X3 por este Y3, ¿ok? Y luego dividirlo entre la suma de las rigideces. Eso es lo que yo llamo hacer el ponderado. Entonces, una vez que determinemos esa división, muy parecido a cuando determinamos el centro de masa, vamos a poder tener la ubicación en Y de este centro de rigidez respecto al origen que nosotros hayamos colocado, ¿sí? Entonces, en líneas generales, disculpen todo este desastre de dibujo, pero en líneas generales es eso lo que yo quería indicarles. ¿Por qué lo tenían que conocer y qué hacen con esta información, ¿ok? Bien, pero vamos a ver lo que yo quería dejarles de valor con este video, que es cómo se calcula para pórticos de varios niveles. Nosotros estamos usualmente acostumbrados a hacerlo por Wilbur. En las universidades abunda el método de Wilbur. Yo les voy a traer hoy otro método diferente que es bastante más sencillo de aplicar, que es el método de Schultz, ¿ok? Vamos a analizar un pórtico como este que ustedes están viendo en pantalla y vamos a determinar cuál es la rigidez para cada nivel de este pórtico y la rigidez total del pórtico.